la participación de mujeres en el mundo de la ciencia es menos del 30%. Y ese número no es una realidad en un país aislado. Lo que sabemos es que, y en este gráfico les quiero mostrar los datos que tenemos en España, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Hay algunos años que no están, desde el año 98 hasta el año 2015. Estos números se mantienen, algunos datos de la Unión Europea que no estuvieron disponibles por algunos años, pero en general en estos continentes donde esencialmente decimos y sabemos que hay países desarrollados, estos números también se mantienen. Es decir, bajo el 25% de representación de mujeres en el mundo de la ciencia. Y en este gráfico les quiero mostrar en negro es la participación de mujeres en el campo de las ciencias sociales, que al parecer ahí está bastante balanceado, con un 50% de participación en negro, pero cuando nos vamos a materias que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, la participación de las mujeres va cayendo como se puede ver en las líneas azules o celestes, verdes, rojas y amarillas, y esto es solamente en Estados Unidos. Y por otra parte, lo que sabemos también, y esto es probablemente uno de los datos que a mí me produce más, es un dato más preocupante, tiene que ver en cómo fluye la carrera de las mujeres en ciencia. Y lo que se representa aquí es la participación de las mujeres en ciencias a medida que avanza la carrera científica, que es una carrera que va progresivamente, se van haciendo estudios de especialización, y al parecer cuando se inician las carreras, vamos a usar aquí la tecnología, la participación de las mujeres en las primeras etapas de estudio se reparte bastante balanceado entre hombres y mujeres. Pero a medida que se va avanzando en la carrera científica, en los estudios de postdoctorado, cuando una persona se incorpora al mundo de la investigación como un investigador asociado, o cuando ya en la investigación se contrata al personal, cuando pasa a un investigador titular, y luego a directores de proyectos, de laboratorio, de institutos de ciencia, como ustedes pueden ver en el gráfico en rojo, parece que hay un comportamiento dispar. Algo ocurre que las mujeres estamos dejando la carrera que inicialmente estudiamos. Y esto básicamente se refleja en este gráfico que para mí no requiere muchas palabras, que es como una llave que va filtrando. Inicialmente las mujeres nos motivamos por estudiar una carrera científica y a medida que va pasando el tiempo se produce esta filtración, igual como una llave de agua, lo que significa que actualmente estemos menos representadas. Y hoy día queremos conversar de esto, pero desde una perspectiva no de que tenemos que llenar un espacio poco balanceado. No se trata de ir a llenar un espacio que está ahí porque sí. Es porque las mujeres tenemos algo que decir, porque creemos que podemos enriquecer este mundo, y ahora quisiera, después de haberles presentado esto, que retomáramos la presentación que vimos inicialmente con probablemente la pregunta que cae más obvia de ahí. Ceci, te voy a dar la palabra para que sigamos conversando, mientras además retomamos esta presentación que es bastante impactante. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada me gustaría preguntarles a cuántas de esas mujeres que vimos en la presentación conocen ustedes. ¿Alguien conoce más de 5? Dos manos. ¿Más de 3? Ya, ahí estamos un poco mejor. Pero se dan cuenta, y yo cuando hice esa presentación, busqué las imágenes y también cuáles habían sido las contribuciones. Y ustedes ven que no son menores. Varias de las mujeres que están ahí han recibido premio Nobel en química, en física, o en medicina y fisiología. Entonces, de alguna manera, el trabajo de las mujeres y las contribuciones que hemos hecho como mujeres a la ciencia ha sido muy invisibilizado. No lo conocemos.
Y eso es algo notable. Si ustedes le preguntan a las personas, digamos, que no están en el campo científico, si conocen científicos, seguramente van a decir los nombres de Einstein, por supuesto, y otros científicos más que son muy conocidos. Y de mujeres, probablemente con suerte nos mencionarán a Marie Curie, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de visibilidad que yo creo que es un problema bien central y que incide en que probablemente, y eso lo han demostrado algunos estudios que se han hecho, que las niñas no ven la carrera científica como una carrera que sea atractiva para ellas por falta de visibilización del trabajo de las mujeres en la ciencia. Gracias, Ceci. Y quizás esa visibilidad también tiene que ver con los espacios que nos vamos ganando y, como tú dices, también con hasta dónde las personas, las mujeres, ven la carrera científica como una carrera donde nosotros podemos aportar. Y ahí me gustaría quizás que, porque me parece muy interesante que cada una de ustedes pudiese aportar desde su historia. ¿Qué fue lo que la motivó a estudiar ciencia? Porque me parece que puede ser un modelo interesante o un ejemplo para poder motivar a estudiantes, mujeres, familiares que de alguna manera están visualizando esa como una alternativa. Lola, ¿nos puedes contar cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? ¿Quién fueron, eventualmente quizás hubo algún familiar, alguien que te motivó, que te potenció en estudiar una carrera, en continuar, estudiar ciencias y continuar una carrera científica? Pues la verdad es que yo no estudié ciencias inicialmente, yo estudié filosofía, pero no era filosofía y letras, o sea, era lo que se llamaba filosofía pura. Eran 5 años de filosofía en la que también hacíamos, además de materias más clásicas como metafísica o teoría del conocimiento, sociología, psicología, pues hacíamos lógica computacional y yo hicimos algo de inteligencia artificial, aprendí a programar, filosofía de la ciencia. Entonces, bueno, yo de pequeña quería ser bióloga, la verdad, pero me enamoré de la filosofía en la primera clase que tuve, cuando tenía 16 años. Entonces yo decidí que eso era lo que quería hacer. Entonces, pues las preguntas que a mí me fascinaban, las vi también en la inteligencia artificial. Entonces decidí que en lugar de hacer teorías abstractas para intentar responder a esas preguntas, pues yo quería programarlas y ver cómo se comportaban en el mundo real. Entonces fue eso lo que me motivó. Y la verdad es que pues me decían filosofía pura es una carrera de hombres también, o sea, no solo en las ciencias. Después inteligencia artificial, pero bueno, ¿tú de qué vas? Encima no has hecho ciencias. Pero para mí era una pasión y entonces yo la verdad es que quería hacerlo y fui por ello. Y creo que las 2 palabras que más me han ayudado, o sea, recibí muchas críticas, pero de vez en cuando alguien me decía, tú puedes. Y oír ese tú puedes, yo creo que ha sido de mucha gente, algunos profesores, familia, ha sido lo que me ha permitido seguir a pesar de, pues eso, de las barreras que se ven, de los obstáculos. Perseverar, en el fondo, eso. Gracias, Lola. Maritza, cuéntanos, compártenos qué te llevó a ti a tomar la decisión de ser una astrónoma. Bueno, no sé, para muchas familias que tal vez hay científicos en la familia. En mi caso no había absolutamente ningún científico. Todos mis familiares son abogados. Entonces yo creo que eso me ayudó porque llegué a odiar el derecho. Porque mis papás son abogados, entonces de repente se ponían a hablar de eso. Yo creo que la primera palabra que dije fue recurso de protección. Entonces claramente no me gustaba. Pero cuando me empecé a interesar por la astronomía, porque yo empecé a leer enciclopedias, libros por mi cuenta, y me empezó a gustar, y mis papás vieron que yo estaba, no sé, pidiendo en la biblioteca del colegio libros de astronomía, y dijeron, ya, pues te vamos a comprar este libro para que puedas seguir leyendo. Y me organizaron una visita al observatorio del Cerro Tololo. Y nunca me dijeron que me empezara a interesar por otras cosas. O sea, yo les dije, me gusta la astronomía. Oh, qué bueno, te vamos a comprar todas estas cosas. Y fue súper bueno su apoyo, porque después cuando yo decidí, yo creo que lo que a mí me gusta es la astronomía, así que quiero estudiar eso. Nunca me dijeron que mejor que no o algo así, porque yo creo que tal vez si un desconocido te dice,
no deberías estudiar eso porque eres mujer, tal vez no sea tan chocante, pero si te lo dicen tus papás y te dicen, no deberías estudiar eso, yo creo que sería un poco más, no sé. Frustrante, Frustrante, y de sí. alguna manera detiene. Exacto, entonces, pero ellos nunca me dijeron nada sobre eso. Yo creo que estaban más que nada asustados porque ellos tienen formación humanista, entonces ellos no sabían a qué es lo que me iba a meter, no entendían de qué se trataba, no entendían si iba a tener trabajo después. Y yo creo que eso era más que nada, y que no me podían ayudar. Por ejemplo, si me iba mal en un ramo en la universidad, ellos, ¿qué me iban a ayudar si no entendían nada? Me ayudaban en el ramo humanista nada más. Pero en ningún caso te pusieron algún tipo como de límite o de impedimento. Exacto, no, nada. Siempre fue... No entendían lo que yo quería hacer, pero decían, bueno, ya, hazlo. Si necesitas que te vayamos a buscar a las 9 de la noche después de un control que hayas tenido, ya, lo vamos a hacer. Si necesitas si no puedes ir a esta cosa porque tienes que estudiar, hazlo. No hay problema. Que ellos me apoyaron en todo lo que quise hacer. Y yo creo que eso fue vital porque nunca me frenaron. Ya. Gracias, Maritza. Ceci, ¿nos puedes compartir tu experiencia respecto a las etapas iniciales? Sí, al igual que Maritza, yo también desde muy chica quise ser científica y no tenía ningún ejemplo cercano en mi familia de alguien que fuera científico. Entonces no sé de dónde salió ese interés y esa vocación, pero recuerdo desde muy chiquita, 2, 3 años, mezclando cosas, haciendo experimentos en el patio de la casa. Y en cuanto al apoyo de la familia para hacer ciencia, yo te diría que mi papá siempre me apoyó mucho en eso. Mi mamá era mucho más humanista y encontraba raro esto de querer estudiar algo relacionado, digamos, con ciencia. Y yo tuve la suerte de que cuando estaba por salir del colegio, apareció la carrera de bioquímica, que a mí me pareció fantástica porque combinaba lo que a mí me gustaba, física, matemática, biología, y química sobre todo, y después me dediqué más a la biofísica, que es usar métodos físicos para estudiar los sistemas biológicos. Excelente, gracias, Ceci. Y a mí me parece que la presencia de ustedes tres, además, es una excelente oportunidad porque tenemos representantes en este panel que han tenido la experiencia de incorporarse a la ciencia en minutos de la historia que son temporalmente apartados. La Ceci ya se formó, tú me dijiste que era como en los 60, 70, Lola probablemente es más de los 80 y Marisa ya digamos que debe ser de los 2000 y algo. Y eso de alguna manera quizás me gustaría que compartieran si es que ustedes se han encontrado con ciertas taras, problemas, cuáles han sido eso de manera de exponerlos acá al público y visualizar cómo ha ido progresando o no esta incorporación en el tiempo desde el punto de vista de ustedes. Lola, ¿te has encontrado tú con algún desafío, con algún problema que tú creas que ha sido como el esencial en el desarrollo de tu carrera, que esté asociado quizás al género? Pues, ¿o no? A ver, ha habido cosas un poco, la gente se extrañaba mucho de que yo, viniendo de eso, de filosofía, pues después me metiera en una ingeniería, digamos así. Entonces, pues había gente que no entendía y he tenido que luchar por eso, incluso para pues hacer la convalidación de mi título de doctorado en España. Decían, bueno, tú estudiaste filosofía, pero, o sea, tuve que luchar y presentar cartas de apoyo y tal. Pero después es más... no, es en el día a día, no son obstáculos así grandes, pero es en el día a día de pues los paneles, los comités, la mayoría son hombres, cuando te invitan es porque necesitan poner a una mujer. Exacto. Y te dicen, bueno, es que necesitamos una mujer, en lugar de, bueno, tú estás aquí porque tú lo mereces. Son comentarios, sabes, pequeños, pero muchos que acaban... Entonces hay que desarrollar un poquito de costra, la verdad, sí. para enfrentarse a eso. Pero en mi caso, pues la verdad es que eso, lo que hago me apasiona, entonces me he preocupado más de intentar hacer lo que quiero
casi que de intentar pues estar en comités y tal. Entonces yo he ido por dedicarte a lo ahí. que te gusta. Exacto, por hacer lo que quiero. Entonces, pues la verdad, cuando te ves muy convencida, pues puedes hacer lo que quieres, realmente. Excelente, gracias. ¿Alguna quiere aportar, Marisa, Ceci, algún impedimento que tú hayas detectado o en realidad? Yo creo que... La astronomía también, perdona, también es un campo esencialmente masculino, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo creo que una de las mayores trabas no fue una traba para mí, muy en lo personal, pero yo creo que una traba para mucha gente el hecho de que es un mundo muy masculino. Cuando yo entré a la Facultad de Ingeniería y Física de la Universidad de Chile, éramos, no sé, de los 800 alumnos nuevos que entrábamos cada año, éramos unos 25% mujeres, 25%. Éramos muy, muy pocas. Y bueno, cuando yo entré teníamos todas estas cosas del mechoneo y habían algunas actividades que eran sumamente machistas, pero sí terriblemente machistas. Entonces, yo sí veo como muchas mujeres se pueden, como dicen, mejor yo no estudio esto porque si voy a vivir con todos estos hombres que tratan así a las mujeres, no es alentador, digamos. No es para nada alentador. Yo menos mal que dije, yo voy a seguir. A mí no me interesa. No me interesa si los hombres creen que lo puedo hacer o no. No me interesa, yo seguí. Pero eso es distinto. Uno no puede asumir que todas las mujeres van a ser así. Exacto. Entonces, eso. Y también estar siempre con clases con tantos hombres. No sé, yo a veces cuando estaba en ramos de especialidad, no sé, los ramos físicos de especialidad, podíamos ser 20 alumnos, 25 y éramos 2 mujeres. Claro. Entonces, eso es muy intimidante. Muy intimidante. Es muy intimidante. Sí. Yo creo que es una gran traba para muchas mujeres. Gracias, Marisa. Ceci, ¿tú quieres comentar algo, aportar desde tu experiencia? Sí, quizás tomar el punto que acaba de hacer Maritza. A veces uno se siente bastante sola porque está en ambiente, sobre todo a medida que vas avanzando en tu carrera y vas tomando posiciones de más liderazgo, eres a menudo la única mujer. Entonces, eso es un poco intimidante, pero rápidamente uno descubre cómo lidiar con eso, ¿ya? Y también es complejo, digamos, encontrarse con que hay tantas mujeres talentosas que tú ves que se van quedando en el camino, ¿no? Y por razones variadas, y eso yo creo que es un tema que es bien interesante de tomar, porque uno podría pensar, claro, las mujeres que tienen familias cuando tienen los niños chicos, es muy difícil combinar el trabajo de investigación científica, cuando uno trabaja en un laboratorio, por ejemplo, con el cuidado de los niños pequeños, porque estamos en una sociedad en que desgraciadamente no compartimos en forma igual la paternidad, la maternidad. O sea, no hemos llegado a un punto en que sea algo que es muy maravilloso tener niños, pero que sean compartidos realmente, y no esta cosa de que los hombres dicen ¿en qué te ayudo? ¿Ya? Sino que sea algo compartido, que sea algo, y porque yo creo que enriquece la vida de las mujeres y la vida de los hombres, ser partícipes en la crianza de los hijos, ¿ya? Y al mismo tiempo que cada uno desarrolle su trabajo. Pero por otro lado, yo encuentro que es bien interesante esta idea de avanzar hacia reconocer más el talento de las mujeres, respetar el talento de las mujeres, incluso respetárselo a uno misma. Yo tuve la suerte de tener tanta pasión por lo que hacía que yo creo que avanzaba sin mirar mucho para los lados, ¿ya? Sin darme cuenta de muchos de estos obstáculos, ¿ya? Y después que gané el Premio Nacional en el año 2006, ahí me empezaron a preguntar ¿qué pasa con la mujer en la ciencia? Y yo realmente, como les dije, había estado tan ocupada, yo tengo 4 hijos ya grandes, que no había tenido tiempo ni siquiera para pensar qué significaba ser mujer y hacer ciencia, digamos. Y ahí empecé a investigar el tema y por eso tengo esa presentación en que he estado buscando mujeres arquetipos, digamos, que nos ilustren, ¿ya? Gracias, Ceci. Y me llama la atención, o sea, me gusta que hayan sacado este tema que tiene que ver con, de alguna manera, con entender que este espacio que las mujeres queremos ir ganándonos en la ciencia también tiene que ver con que de alguna manera el mundo masculino, los hombres,
también abran sus oídos a percibir que este es un trabajo en conjunto. En términos de que no solo porque no queremos que esto sea una batalla, digamos, sino que es aprender a respetarnos y a entender que tenemos roles similares, pero eso no, yo personalmente creo, y quizás ahí si alguna quiere aportar algo, que no basta con que nosotras las mujeres lo tengamos claro, sino que también es bueno que eso hacer como un llamado a los hombres en general, digamos, sin hacer, no en uno particular, para poder ir equilibrando esta balanza que de alguna manera yo creo que, como les decía al inicio, no es un lugar que queramos llenar porque sí, para que quede 50 y 50. Eso no es el objetivo sino que es de alguna manera el talento que tenemos, que tenemos las mujeres y que también los hombres de alguna manera haga su aporte real, como lo han hecho estas otras mujeres que además incluso yo que estoy metida yo soy científica, hay muchas de estas mujeres que yo no conocía, así que te doy las gracias, Ceci, por esto, porque además eso, así como en esta conversación les comenté que era importante que los hombres hicieran parte de esta discusión, pero que nosotras las mujeres también nos demos cuenta que nosotros tenemos que hacernos quizás poner en nuestra mente que seamos más visibles, mostrar lo que hacemos y de alguna manera esa es la idea de este espacio, ponerlo en positivo, mostrar que se puede, que podemos aportar desde un espacio desde la ciencia. Esta incorporación ¿ustedes conversan estos temas con sus colegas en general, con sus, no sé, compañeros de trabajo, científicos, o es un tema que prefieren no mantener un poquito guardado para no hacerlo un poco conflictivo, digamos? ¿Hay alguna que quiera comentar esto? Pues yo solía no hablar de esto y cada vez hablo más, la verdad. Y además se lo digo, a ver, mira, lo que estás haciendo es, y les pongo los puntos sobre las IES, que se den cuenta de que es no sé cómo en castellano decir, pero el machismo cotidiano. O sea, tú me estás haciendo esto y yo también querría decirles a ellos que es un poco una actitud un poco igual de miedo, de perder, ¿sabes? De perder algo que creen que tienen. Es un poco empobrecedora. No sé, suele pasar en grupos en los que hay una gran mayoría, tal, que son cerrados y no quieren dejar entrar a nuevas ideas, nuevos miembros, pero es un poco de miedo. Entonces, tienen mucho que ganar al perder ese miedo y al abandonar esa actitud y adoptar una mentalidad abierta, la verdad. Sí, o sea, que es bueno para ellos. Gracias. Gracias, Lola. ¿Alguna quiere comentar algo? Bueno, sobre lo mismo yo creo que, o sea, este tema sí lo conversamos mucho, por lo menos cuando yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Chile, hablábamos mucho del tema de la mujer en la ciencia. Y ahora, conociendo mucha más gente, uno se da cuenta de que hay muchos científicos, hombres, mujeres, que apoyan esto de que sí, la mujer tiene que haber una mujer en ciencia porque son buenas, bla, 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 pero que tienen un montón de conductas machistas que yo creo que no se dan cuenta que las tienen. No es como que ellos dicen, no, pero me gusta hacer esto es machista. No se dan cuenta. No hay una intención, digamos. No hay una intención, y desgraciadamente eso ya no es una cosa solamente de los científicos, sino que es algo de la sociedad. Cultural, quizás. Una cosa cultural. Entonces, y eso es muy difícil para quitarlo. Incluso no solamente hay hombres machistas, sino que también hay mujeres machistas. Y no es porque ellas digan como, sí, yo quiero ser machista. Es que es como fueron criados. Entonces, y hay muchas de estas como actitudes que al final uno como que no entiende bien. Por ejemplo, donde yo estoy ahora, hay algunas personas que se quejan mucho de que ahora están haciendo mucho esto de la inclusión en los trabajos. Que si hay posiciones abiertas, están tratando de preferir en muchos lugares a las minorías en general. Sí, a las minorías raciales, minorías sexuales o minorías de género. Y se quejan porque dicen, ¿y yo?
Entonces, yo, hombre blanco, Es el ¿dónde espacio, está mi es espacio? el miedo que nombraba Lola, ¿no es entonces cierto? es como que tienen miedo de dejar de ser el centro de atención. Entonces, o que la atención por un momento no esté centrada en ellos. Entonces, por mucho que digan que racionalmente sí, la mujer es importante en la ciencia, está que esa ahí barrera. avanzar en Sí, ese está en ese aspecto. cambio de actitud que cuesta un poco. Yo sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, muy cortito. Tomando ese ejemplo que tú mostrabas en los gráficos, que muestra esa tijera famosa, ¿no? En cómo las mujeres parten más o menos igual y después se disminuyen cada vez más esta pirámide invertida, digamos, en las posiciones de jefas, de directoras de proyectos, de posiciones de más visibilidad en ciencia. Es bien importante, yo creo, tomar medidas para que tratar de que eso no ocurra y no sea tan grave como lo vemos ahí. Y las academias de ciencia de América Latina, que están en una organización que se llama Llanas, tienen grupos en que cada academia de todos los países, desde Canadá, no solo América Latina, disculpen, de todas las Américas, porque estamos hablando desde Canadá, Estados Unidos, México, todos los países de Centroamérica y América del Sur, tienen un grupo, tienen delegadas en mujeres científicas en que estamos empezando a lanzar un plan de mentoría, en que la idea es apoyar a las científicas jóvenes, ¿eh? Y teniendo este grupo de mujeres que tienen más experiencia, que las podemos ayudar, o aconsejar, no ayudar, aconsejar, y si tienen algún problema en particular, tratar de apoyar y darles medidas para resolverlo. Yo creo que por ahí va la cosa. Son iniciativas de alguna manera positivas, que vayan directamente. Sí, excelente. Gracias, Lola. Maritza, Ceci, le vamos a dar un cierre a esto, un aplauso a nuestra